Que hoy, 20 de abril, es el Día Internacional de la Marihuana. La fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes californianos en el oeste de los Estados Unidos se juntaba a fumar cannabis casi todos los días, con horario fijo, siempre a las 4:20 de la tarde. Bueno, de esa cifra 4:20 nació el abril 20, que es la fecha que se conmemora todos los años. Y en este aniversario internacional vamos a hablar con Guillermo Loza de Marihuana Uruguaya. Guille, ¿nos contás un poco cómo cambió el rol de nuestro país en relación al cannabis? Hola Mariano, ¿cómo estás? Sí, cambio de estatus, si se podría decir. Uruguay dejó de ser un país que solamente importaba drogas a ser uno que produce marihuana para suministrar a las bocas de nuestro país, pero también para surtir a narcotraficantes en Brasil. Sobre este tema estamos hablando y justamente cuando hablamos muchas veces de narcotráfico hay que hablar de 3 eslabones de una cadena: la producción, la distribución o la logística y por otro lado el consumo. Hasta ahora Uruguay era un país de consumo y de logística, que eso sucedía por ejemplo cuando veíamos estos grandes cargamentos de cocaína, por ejemplo, que tenían como destino a Europa. Sin embargo, ahora la policía está viendo en las bocas de droga de Uruguay mayor presencia de marihuana y producida ilegalmente en nuestro país por bocas, por narcotraficantes uruguayos. Y además están viendo esto de marihuana uruguaya que está siendo enviada a Brasil, donde allí también se comercializa. Bien, una droga además que... Sí, decime Guille, dale, sí. No, que esta droga además tiene como particularidad que es una droga de mayor calidad hasta la que conocíamos hasta ahora. Bien, mejor calidad que la paraguaya, por ejemplo, que es un clásico que se conoce como una droga barata. Exactamente. Hasta en el año 2017 me decían, se empieza a ver cogollo en las bocas de droga. Hasta ahora lo que se veía es el prensado paraguayo. Para explicar un poco, el cogollo es la flor seca, es el producto, si se quiere, más natural y más puro que se puede consumir. El prensado paraguayo es toda la planta triturada y muchas veces mezclada con químicos. Hasta hace muy poco eso era lo que se consumía en nuestro país. Pero cada vez más se está viendo marihuana de producción local, justamente estos cogollos. Y una cosa que llama mucho la atención, en el último año la incautación de plantas se quintuplicó, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la aparición de laboratorios y grandes plantaciones ilegales. Acá no estamos hablando de los autocultivadores ni tampoco estaríamos hablando de los clubes canábicos, sino de las plantaciones ilegales. Si te parece, Mariano, vamos a ver el informe y presten atención cómo funcionan justamente estas plantaciones. Entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, la policía incautó 8.653 plantas de marihuana, 5 veces más que en el mismo periodo de 2019-2020, cuando se incautaron 1.683, y 18 veces más que en el periodo 2018-2019, cuando se requisaron 470, según datos del Ministerio del Interior. Este incremento está vinculado a la detección de grandes plantaciones de marihuana y laboratorio de secado que preparan la droga para la venta en el mercado informal de Uruguay, pero también en territorio brasileño, donde el valor de mercado del kilo de cogollo se multiplica por 3 o 5. En febrero, la policía encontró una plantación ubicada en el kilómetro 78 de la ruta 39 en Maldonado, con 800 plantas. El lugar tenía invernadero y contenedores con aire acondicionado, lámparas halógenas, reguladores de humedad y ventiladores. En marzo, en tanto, en Rivera la policía ubicó un laboratorio con 80 plantas escondidas en un monte en la zona de Cuchilla de Tres Cerros. Detrás de aquella plantación estaba un hombre que era buscado desde abril de 2020, cuando se le encontró otra plantación con 300 plantas de cannabis. La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, contó qué fue lo que más le llamó la atención de aquellas plantaciones. Era impresionante lo que había en ese vivero de más de 800 plantas. Impresionante. Es como que usted se imagina esos grandes viveros que cuidan con las plantas de jardín, ¿no? O verduras y hortalizas. Acá era una infraestructura tremenda
En la boca de droga de Uruguay, la policía cada vez más encuentra cogollos de producción nacional, mientras que cae la incautación de marihuana prensada de origen paraguayo. Entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021 se incautaron 1.600 kilos de marihuana prensada, casi un 22% menos que en el mismo periodo de 2019 y 2020. Sin embargo, las incautaciones de flores de marihuana medidas en gramos se multiplicó por 5 hasta llegar a los 145 kilos. Para la policía, esta información muestra que Uruguay dejó de ser un país netamente consumidor y de tránsito con destino final a Europa para convertirse ahora sí en un productor de marihuana capaz de nutrir a su propio mercado negro y hasta exportar a países vecinos. Guille, se supone que son varios laboratorios clandestinos. ¿Dónde están? Bueno, en su mayoría están en la frontera con Brasil. Y justamente porque esta droga que se produce en Uruguay se vende a muy buen precio en Brasil. Y además la conocen hasta con un nombre particular. Si te parece, Mariano, vemos el informe. La conocen como skunk. Se trata de una variedad de marihuana con alto nivel psicoactivo que la Policía Federal de Brasil asegura que se produce en plantaciones de Uruguay. Muchas de las incautaciones se dieron cuando la droga era transportada por vehículos que provenían del territorio uruguayo y que tenían por destino a distintas ciudades del sur de Brasil, incluso la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre. En total, entre 2020 y 2021, la Policía Federal de Brasil notificó de 10 incautaciones de marihuana que tenían como origen Uruguay. A principios de marzo, las investigaciones de la Policía de Rivera permitieron dar con un hombre que producía marihuana en lugares alejados, casi inaccesibles del departamento. La fiscal a cargo del caso, Alejandra Domínguez, señaló que el kilo de cogollos de producción nacional se vende en Brasil en hasta 150.000 pesos, 3 veces más de lo que valdría en Uruguay. Esto es algo que es rentable, no es tan difícil, si bien requiere inversión, pero imagínese que es una reconstrucción con nylon, poner ventiladores o aire acondicionados, la luz, pero estamos en la cantidad que hacen, o sea, es tentador, ¿no? Y saben que enseguida tienen comprador. Brasil es un gran comprador. El pasado 10 de abril, la policía de Tacuarembó, con apoyo de Rivera, logró desarticular una organización criminal que comercializaba cogollos de marihuana producidos en Uruguay para vender en Santana do Livramento y ciudades del sur de Brasil. En total se incautaron casi 12 kilos de cogollos de marihuana que eran recolectados en Montevideo y Canelones y trasladados a Santana do Livramento. A la vuelta, los narcotraficantes volvían con pasta base y cocaína para vender en boca de droga del área metropolitana, según se desprende de la investigación. Desde Rivera se lleva, por lo general, cocaína, pasta base hacia el sur. Y eso es canjeado o a su vez se realiza el negocio y se trae cogollos de marihuana. ¿Por qué? ¿Para vender dónde? Para vender en Santana, en Brasil. Ahora intentan determinar de dónde sacaban los cogollos, ya que no se encontró ninguna plantación que explique el origen de la droga. Según dijeron a Telemundo fuentes del Ministerio del Interior, Uruguay recibió varios reportes de la Policía Federal de Brasil denunciando la aparición de droga uruguaya en su territorio. De hecho, el responsable de la Brigada Antinarcóticos de Uruguay mantuvo una reunión virtual con el titular de la Policía Federal de Río Grande do Sul, Alessandro Maciel López. Esa reunión, que ocurrió meses atrás, tuvo como tema excluyente la posición de Uruguay, ahora como exportador de marihuana.